Más storytelling, menos y a mí qué. Descubre cómo comunicar tus ideas y contenidos para mantener el interés de tu audiencia. Juan Luis R. Pons es un reconocido comunicador con más de 25 años de experiencia en medios masivos, storytelling y comunicación estratégica para clientes como Airbnb, GNP, Warner Bros., Mars, José Cuervo y Dyson, además de exeditor en jefe de Chilango, la revista y el sitio. Ha trabajado con celebridades y especialistas como Yuya, Hugo Sánchez, Lorena Ochoa, Olivia Peralta, José Ramón Fernández, Ingrid Coronado, Alondra de la Parra, Alex Sintek, Cristian Chávez, el astronauta José Hernández, entre otras personalidades. También es autor del libro Los 365 experiencias que debes vivir en la Ciudad de México, publicado en este sello editorial Aguilar, que pues ahora nos presenta esta nueva publicación que se titula Más Storytelling, Menos y a mí qué, que bueno, abarca, pues nos habla sobre lo que se debe de hacer, cuáles son los secretos para que nos puedan escuchar, para las audiencias a las que nos dirigimos, cómo estructurar y comunicar nuestras ideas de forma clara, efectiva y memorable. Y pues estamos aquí con el autor Juan Luis R. Pons, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Azael, es un gustazo. ¿Cómo estás tú? Pues bien, aquí pues con el gusto de platicar contigo sobre este libro que pues es un libro que estamos disfrutando mucho, ya que tiene muchas ideas pues para cualquier tipo de lector, no solamente los comunicadores o especialistas o conferencistas, pero pues platícanos cómo nace esta idea pues ya de plasmar esta temática que has venido manejando a lo largo de tu carrera. Muchas gracias. Pues la verdad es que este libro, como bien lo decías en la presentación, es el segundo y es un libro, yo creo, bastante más personal que el primero. El primero fue como una carta de amor a la ciudad donde nací y a las experiencias que ofrece. Y después vino una pandemia y esa pandemia me parece que generó que muchos de nosotros pasáramos mucho tiempo confinados a solas o con un montón de personas con las que al final hubo una convivencia más intensa de lo que estábamos acostumbrados. Y curiosamente siento que salimos de ese confinamiento mm, con más recursos para comunicarnos, pero con más problemas también para comunicarnos y para conectar con el otro. También lo dijiste muy bien en la presentación, son 25 años de contar historias y me alegra mucho presentar ahora este libro que tiene que ver con cómo podemos conectar, cómo podemos mantener el interés de nuestra audiencia, de las personas con las que platicamos, con las personas a las que les damos una conferencia o una presentación. Y yo quería que fuera un libro con tips e ideas claras que pudieras aplicar de inmediato. Y la verdad es que estoy muy contento de los primeros, la primera retroalimentación que hay de pronto de los medios y de la gente que lo está leyendo. ¿Cómo ha cambiado el discurso, la narrativa, pues ahora con esto del storytelling y también hablas ahí del story showing? Háblanos un poco de estos dos conceptos para pues, el público. Con gusto. La primera mitad del libro está enfocada a storytelling, que básicamente es esta habilidad de contar historias y transmitir con ellas información, emociones de manera atractiva, efectiva y memorable. Y en esa parte le enseño al lector cómo estructurar la historia que quieres contar, cómo encontrarla, cómo hacer esa estructura de lo que quieres decir y plantearlo de A, como digo, que es un punto de partida, a un B, que es a donde quieres llevar o donde vas a concluir. Y cómo lograr que ese trayecto sea lo más irresistible posible. Y la segunda parte del libro tiene que ver con el story showing, que es no solamente me lo cuentes, sino muéstramelo. El cómo tomas esa historia y la haces que cobre vida. Desde técnicas y tips para hablar en público, de cómo puedes tener algunas herramientas que les doy para no perder el hilo, que es una de las preocupaciones más frecuentes cuando alguien va a hablar en público o va a estructurar un contenido. Ese es algo que escucho mucho cuando llega un cliente y me pide, ayúdame a estructurar esta comunicación, pero ¿cómo le hago para no perder el hilo y no quedarme callado o no tener, o que se ponga la mente en blanco? Y luego, al final del libro hablamos
de cómo esa historia puede convertirse en experiencias que conecten emocionalmente y que eventualmente, si son bien contadas, si son bien planteadas y contestan el y a mí qué de la audiencia, pueden transformar de alguna manera la experiencia del otro y a lo mejor hacer algún cambio en su vida, que es a lo que aspiramos cuando estamos armando algún contenido o queremos transmitir algo. Me pareció un libro muy dinámico porque, pues, obviamente, aparte de que es muy visual el libro, también es un poco como de consulta, ¿no? Hay cuadros ahí, un poco, pues, estas secciones de resumen, es decir, es un libro dirigido no solamente a comunicadores o periodistas o reporteros o editores, sino también hay una parte que también le explicas, por ejemplo, ahora los usuarios de redes sociales que generan contenido, los llamados influencers también, ¿no? También de repente el chavillo o la chava que pues que se quiere incursionar en las redes sociales, generar contenido, tu libro es de consulta, ¿no? Sí, y te lo agradezco mucho que lo digas así. Escuchar eso me encanta, porque claro que quiero que sea útil para las universidades y para las carreras de comunicación, pero quiero que sea suficientemente atractivo y entretenido de leer para cualquier persona que quiera comunicarse de mejor forma con otro ser humano. Eh, y estoy hablando de los papás que quieren conectar con sus hijos adolescentes, las parejas que de pronto con el paso del tiempo se han desconectado uno del otro y que de pronto dicen, ¿cómo puedo pues, entender esta persona que ha dormido al lado mío durante tanto tiempo? ¿No? Pero todos necesitamos comunicarnos y esa necesidad de hacerlo de forma más memorable y efectiva va desde cuando pides, por ejemplo, un aumento en el trabajo, cuando tienes una entrevista para aplicar algún trabajo o cuando de pronto quieres convencer a algún cliente de contratar tus servicios. Todo eso es estructurar tu historia y tu discurso para poder lograr eso que buscas, pero en eso, Asael, yo creo que es bien importante este ángulo que creo que es el diferenciador de este libro. Eh, yo soy un apasionado del tema y he leído muchos libros al respecto de storytelling y de comunicación, pero me importaba mucho hacer o plantear este libro desde el y a mí qué del otro, qué es el y a mí qué, que tanto viene en el título y que en el libro repito con mucha frecuencia. Yo entiendo el y a mí qué como lo que al otro verdaderamente le interesa. Es decir, cuando de pronto estás escuchando un contenido, viendo algo y de pronto dices, bueno, y todo este rollo que me acaban de echar, ¿a mí qué? Es cuando no está planteado pensando en el interés justamente del otro. Y es que a veces nos aventamos rollazos que no son tanto o que están planteados desde lo que yo como emisor quiero decir. Y se nos olvida la audiencia a la que vamos dirigidos o a quién, qué está pensando, qué preocupaciones tiene, qué problemas le podemos solucionar a la persona que está del otro lado. Y eso pues al final es comprender su perspectiva, es entender sus necesidades e intereses y abordarlos para que el contenido que nosotros estamos armando al final sea útil. Solo así es donde se puede hacer esa vinculación emocional y conectar con la otra persona. Si no entendemos eso, si no nos ponemos en sus zapatos, si tú, por ejemplo, al generar estos contenidos que estamos haciendo y que nos permiten llegar a tu público, no hubieras planteado tus preguntas a partir de lo que tú sabes que a ellos les interesa, probablemente no nos estarían viendo en este momento. Entonces, las personas que no se dedican a la comunicación de forma profesional o no cobran por ello o no viven de ello, a menudo pierden esta noción de las cosas. Y a mí me gusta decir, por ejemplo, que y es un ejemplo que pongo con frecuencia, que las juntas de vecinos, por ejemplo, son un microcosmos de lo que sucede en nuestro México. Quien ha tenido que vivir una junta de vecinos o padecerla, se da cuenta que esas cosas que de pronto vemos en el corto plazo con el vecino de la casa de enfrente o el vecino que vive arriba en el departamento de arriba, son cosas que ves en las noticias todos los días entre los poderes de la Unión, entre los diferentes políticos, entre las diferentes asociaciones, entre los sindicatos que de pronto pueden tener algún conflicto laboral y se abordan de manera muy parecida, con los mismos problemas y con la misma falta de empatía a veces que nosotros estamos viendo en el corto plazo. Si nosotros como país nos pudiéramos comunicar mejor, creo que sería un mucho mejor México. Ahorita que hablas precisamente de la MIG y a mí que es, pues lo retomas constantemente en el libro, en cada uno de los capítulos. ¿Hacia dónde va la comunicación? ¿Cuál es el futuro de la comunicación inmersos en redes sociales, en plataformas? Me llamó mucho la atención también
en que dices que pues ahora precisamente estos usos mediáticos en redes sociales, entre más breves seamos, puedes comunicar tal vez mejor. Sobre todo lo comento porque estamos en la era de la información, de la inmediatez, ¿no? Se me viene a la mente quizá estos famosos reels que ahora lo manejan muchos chavos tanto en tareas de diversa índole, ¿no? Sin duda, es partir la información en pedazos chiquititos, ¿no? Y consumirla en pequeños trocitos. Eso es parte de la naturaleza de las redes sociales y del formato como tal. Había una vez en donde nos enterábamos todos a la misma hora en el noticiario de las 10 de la noche, de las 9 de la noche, ¿no? Por la televisión. Y era una misma historia contada de la misma manera y donde alguien controlaba cómo iba a ser el flujo de las historias, qué era lo más importante, con qué arrancabas, cuándo te ibas a comerciales, cuándo regresabas, y tú tenías que estar ahí viéndolo y nos acostumbramos a eso. Hoy los tiempos de comunicación son otros, están más del lado del consumidor, donde elige en qué momento quiere ver incluso cosas que podrían ser noticiosas. Eh, yo creo que el futuro de la comunicación es eso, el no te cuento las cosas cuando yo quiero, ni como yo quiero, sino como a ti te convenga escucharlas, seguirlas o leerlas. Eh, Buena parte, por ejemplo, del fenómeno cultural que fue La Casa de los Famosos, de este reality de Televisa recientemente, pues es curioso porque fue un fenómeno que se vivió en la televisión, sí, pero se vivió más en las redes sociales y empaquetado como tú mismo lo dices, ¿no? O sea, qué tanto viste el programa y qué tanto te enteraste de lo que pasó en el programa a partir de todos esos productos que se hicieron de información, de esas pequeñas probaditas que vimos en redes sociales como tal y que le dieron ese auge a un formato que parecía que ya había sido superado, ¿no? Entonces, el futuro yo creo es eso, el estar donde la gente quiere recibir esos contenidos, pero también le apuesto a que una vez que ya vimos que tenemos herramientas increíbles de comunicación, como incluso la inteligencia artificial, que como viste en el libro, incluye un epílogo sobre eso al final, pues sepamos cómo hacer preguntas, sepamos cómo tenemos las herramientas para editar ahora en las puntas de nuestras manos con todas las aplicaciones que hay en nuestros teléfonos, pero muchas veces tenemos que tener esta base como para poder armar una historia de manera convincente, no solo aprendiéndolo de cómo somos espectadores, sino también con un fundamento para que esa historia pues pueda ser eficiente. Hoy veo mucha gente que tiene todas las herramientas para comunicar, pero que se paraliza porque no sabe bien cómo, primero, ni qué quiere contar y después cuál es la mejor manera de contar. ¿Hubo algo que se quedó fuera del libro y que no haya entrado? Porque yo veo que da hasta para un segundo tomo, ¿no? Pues la verdad no, en este justo momento no te sabría decir. Yo, ¿sabes? Algo que, que creo que puede pasar es el que a partir de estas preguntas y de este contacto con los lectores, a través de los cursos que doy de storytelling, me voy nutriendo de esas preguntas y de esas dudas que de pronto la gente puede tener y que yo mismo no me había planteado, aunque lo hagamos consistentemente, aunque estemos trabajando en esto ya por tanto tiempo. Entonces, en una de esas, cabe que algún día nos encontremos con alguien que esté viendo esto y me cuente algo que sea la semilla quizá del siguiente libro. Ahora, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué te gustaría plasmar a nivel, pues sí, literario? Fíjate que en este momento estoy gozando el que por fin ya salió el libro. Fue un proceso tan largo de un año y un poquito más, ¿no? Desde que presenté la primera idea a Michelle, mi primera editora, de seguir con o de que le pasó la estafeta a Ana María, mi segunda editora, eh, y ahora verlo por fin en tienda, disponible, empezar a recibir el feedback. Yo creo firmemente que nos tenemos que dar el tiempo también de disfrutar las mieles de lo que logramos después de tanto tiempo, ¿no? Y ahorita, en este preciso instante, estoy tratando de disfrutar esto de estas conversaciones con los medios, de la interacción y de los comentarios que veo en redes sociales con quien ya ha tenido la oportunidad de darle un vistazo a este libro que la verdad estoy muy orgulloso de él. Ahorita que hablas precisamente de la interacción con el lector, también es importante llevar a este libro quizá
pues a intercambio, ¿no? Con los lectores, presentaciones de libros, o sea, da para mucha plática. ¿Qué hay de esto? Presentaciones. Qué bueno que me lo preguntas, porque el 26 de septiembre, que es el próximo martes, tenemos la presentación formal, la presentación oficial del libro en la librería de Mauricio Achar, esta que está en la glorieta de Miguel Ángel de Quevedo, esta hermosa librería enorme, y tiene un foro que es una chulada y que ahí estaremos, primero Dios, el próximo martes a las 7 de la noche. Están invitadísimos para que podamos hablar un poquito sobre esta técnica de storytelling y de cómo puedes hacer tu comunicación más efectiva. Finalmente, Juan, pues para el público que pues aún no tiene este libro, ¿por qué leer más storytelling, menos y a mí qué? Porque si lo que quieres es comunicarte mejor, si quieres solucionar tus problemas de comunicación con otros, si quieres perderle el miedo a hablar en vivo, estructurar de mejor manera lo que quieres decir, si quieres conectar emocionalmente con el otro, este libro creo que puede darte muy buenas herramientas. Además es un libro que está plagado de historias que hacen un punto y que te muestran con ejemplos lo que te estoy explicando en cada una de las cosas y que espero que disfrutes mucho, ya sea en cualquiera de los formatos que tenemos. Está el libro impreso, que es una belleza como objeto, como tal. Además, estoy muy feliz de cómo quedó, que ya lo pueden encontrar en todo el país. Y también está el audiolibro, que estoy muy contento de que la editorial me invitara a narrarlo yo personalmente. Y entonces es otro discurso, aunque el contenido es básicamente el mismo, es otro acercamiento para acompañarlos en sus traslados de pronto, en esa ida al trabajo y de regreso, y que vayamos platicando sobre estos puntos como una conversación muy íntima y que creo que puede poner ejemplos muy puntuales de esto que estamos hablando. Y también está el ebook para quien prefiere llevarlo en su dispositivo y señalar esas cosas que de pronto le gusta subrayar y que hacer sus propios resúmenes, pues también esa es otra opción. Entonces, hay tres formatos concretos para llegar a este libro que de verdad espero sea de muchísima utilidad. Más storytelling, menos Yemique. Pues gracias, te agradezco y pues compártenos tus redes sociales. Encantado. Me pueden encontrar en @JuanLuisRPons, donde Pons es Pons. Y por favor díganme si ya lo leyeron, si lo van a leer, si están leyéndolo. De verdad que eso es lo más bonito. Para un autor, el tener esa retroalimentación del público es lo máximo. Y si lo compran, por ejemplo, en las plataformas de venta y les gusta, será sensacional si nos pueden dejar un comentario, porque eso también es muy relevante para el libro.